Pero también abordaremos más cuestiones. Miren, en los últimos tiempos se ha puesto de moda entre muchos famosos lucir medidores de glucosa en sus brazos, pero sin necesitarlos. Son unos dispositivos empleados para facilitar la vida a los pacientes con diabetes, sobre todo aquellos que tienen diabetes tipo 1, pero que mal empleados pueden suponer un riesgo para la salud. Vamos a hablar de todo ello con Carlos Díaz, él es farmacéutico, tesorero del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. Muy buenos días, bienvenido de nuevo. Buenos días, Marta. Bueno, antes que nada vamos a explicar qué son esos medidores de glucosa, cómo funcionan. Bueno, básicamente hay un par de tipos. Básicamente es un dispositivo. Enseguida vamos a verlo en imagen y así podemos ilustrar un poquito de lo que estamos hablando. Básicamente es un dispositivo que uno se coloca en el brazo o en algunas zonas del cuerpo específicas para ello. Introduce un pequeño filamento que mide el nivel de glucosa a nivel intersticial, ¿vale? Y lo está midiendo continuamente. Entonces hay algunos que tienes que ponerte un dispositivo lector, que lo tienes que pasar de vez en cuando para leerlo, y hay otros que ya tienen un transmisor incorporado y que lo pueden llevar al móvil o llevar un control específico continuo cada minuto, dependiendo de cómo sean, cada minuto, cada 5 minutos te va haciendo una medida de la glucosa que tiene. Básicamente lo necesita la gente que es diabética, claro. Y sobre todo los diabéticos de tipo 1, que realmente no tienen insulina en su cuerpo, tienen que saber cuándo inoculársela. Digamos que es un dispositivo un poco menos agresivo, por decirlo de alguna manera, que eso de estarse pinchando el dedo cada X tiempo, claro, ¿no? Totalmente. O sea, menos realmente, invasivo. Claramente, aquí introduce un pequeño filamento de vías subcutáneas, es decir, introduce muy poquitito dentro de la piel, con básicamente tienes que tener lo tienes que tener bien pegado y mantenerlo ahí durante un cierto tiempo, y esto te evita estar pinchándote continuamente en el dedo para ir sacándote la sangre capilar, que es la que se mide habitualmente con las tiras de glucosa más comunes. ¿Y dónde se pueden conseguir estos dispositivos? ¿A quién sabemos que se los recetarían a los pacientes con diabetes, sobre todo tipo 1, pero ¿dónde se pueden comprar? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, pues a través de internet, en algunos laboratorios específicamente, los que están financiados se dan en los centros de salud a la gente que realmente lo necesita, o en los hospitales, y luego los tienen controlados y luego lo pueden conseguir, pues en internet probablemente lo puedan conseguir. Claro, que suponemos que en internet es donde lo consigue la gente, los famosos, los instagramers, que estamos viendo en imagen, y que hacen uso de él sin necesitarlo realmente. Es una cuestión un poquito frívola, es decir, al final no es nada negativo que uno se esté midiendo la glucosa continuamente, pero tampoco tiene sentido, es decir, puede llegar a ser patológico si se convierte en una obsesión, que es lo que está dando, ¿no? Estamos viviendo en una época de frivolidad donde las redes sociales están realmente difundiendo todo este tipo de cuestiones y que no tienen ningún tipo de sentido sanitario el hecho de que uno se pueda estar midiendo continuamente la glucosa. Hay que hacerse el periodo. ¿Qué es lo que deben hacer las personas? Pues hacerse un análisis cada cierto tiempo, regularmente, controlarse, pero como se controla el colesterol, como se controla otro tipo de cuestiones, y ver cómo uno está de salud regularmente, y de esa manera nos vamos controlando. Hacerlo continuamente no tiene sentido. Porque aquí hay dos cuestiones. Por un lado, el hecho de que nos hayamos acostumbrado a ver esos dispositivos en los brazos también normaliza, de alguna manera, es una reivindicación que también hacen los pacientes, normalizar, integrar en la sociedad pues eso que le sucede a una parte de la población, por cierto, una parte elevada aquí en Canarias, también hay que decirlo, y que contribuye a que pues eso, sea un tratamiento más normal por parte de las personas que rodean a estos pacientes, pero si hacemos un uso frívolo, pues al final se cae a lo mejor incluso en fomentar algún tipo hasta de trastorno de la alimentación, ¿no? Pues por eso, exactamente, tengo que ver cómo estoy de glucosa para ver si como ahora o dejo de comer. Ese tipo de obsesiones son las que realmente pueden convertirse en patológicas. Al final, lo que bien dices tú, o sea, el normalizarlo, bueno, los que trabajamos, los que somos sanitarios, pues lo tenemos claro, es decir, una persona que tiene un medidor de glucosa y además que le facilita la vida para este tipo de pacientes, sobre todo los de diabetes mellitus 1, que son las que mellitus 1, que son las que tienen necesidades continuas de insulina. No produce nada en su páncreas, por deficiencia o lo que sea, son la gente que ha venido ya con diabetes muy cronificada porque vienen habitualmente de edades muy tempranas. Entonces, bueno, que los niños lo vean, pues también tiene sentido. Luego también tienen problemas cuando la gente que nada tiene que ponerse un protector para el propio sensor. Este sensor se cambia dependiendo del tipo de modelo, puede cambiarse cada 14 días o cada 5, cada 10, está en ese ámbito, ¿no? Que es cuando uno tiene que irlo renovando. Entonces, bueno, les facilita, ya te digo, mucho la vida y permite que esta persona tenga una vida normal y con mucha más facilidad el tratamiento de su patología, ¿no? ¿Podría un paciente renunciar a este dispositivo o más o menos la tecnología ha ido avanzando y hace que este sea el que se recomienda ahora
a todos los pacientes? A todos los pacientes no. A ver, esto se recomienda sobre todo a la gente que se tiene que pinchar mucho, que no tiene un control de glucemia adecuado. Por eso iban siempre a los de tipo 1. Los de tipo 2, que son los más habituales, los que son más prevenibles, digamos, tendríamos que hacer mucha labor de prevención para la diabetes y sobre todo, como bien decías, en Canarias. Eso pues depende de cómo haya ido evolucionando su diabetes. Llegará un momento en el que a lo mejor es muy insulino dependiente, requiere medirse la glucosa continuamente y de hecho ahora mismo se está estudiando pues aumentar un poquito la financiación a determinados pacientes tipo 2 que antes no lo tenían, ¿no? Y están de hecho el Servicio Canario de Salud está en proceso en este momento para ello. Este uso inadecuado por parte de las redes sociales puede generar incluso que haya un desabastecimiento, como hemos contado en alguna ocasión, por ejemplo, con ese otro medicamento, con el Ozempic, que también se utiliza para bajar de peso. No parece que sea así, salvo que se desboque realmente y que los laboratorios no sean capaces de fabricar a esos niveles, pero no parece que esto sea un problema en este momento. Porque además son caros, ¿no? ¿Cuánto cuestan? Bueno, pues depende, ya te digo, los que tienen los que tienen el transmisor ya puesto y que luego transmiten al móvil, pues son un poquito más caros y creo que en alguna noticia he leído que cuestan 1.500 euros al año o algo así, o sea que son 150 euros, 100, 120, 130 euros al mes. Hay otros que son un poquito más baratos, los habituales, pero bueno, ya digo que es una cantidad de dinero que uno va a hacerlo si realmente tiene que invertirlo si realmente lo necesita, y de hecho en España tenemos la suerte de que encima están financiados si realmente lo necesitan. ¿Y podrían aparecer algún tipo de reacciones alrededor de la piel en determinados pacientes o eso está totalmente No, claro que puede parecer, si uno es alérgico a los adhesivos que se están poniendo, bueno, pues habrá y pueden tener, si uno lleva una cosa continua, puede dar y tiene más sensibilidad alérgica a determinados componentes, pues evidentemente la va a desarrollar. Entonces, si lo hace sin necesidad, pues también es un poquito absurdo, ¿no? En cualquier caso, cualquier duda sobre ese control de la glucemia, evidentemente tenemos al médico, también si no, el farmacéutico, claro, que nos puede en la farmacia, cualquier duda que puedan tener sobre este tipo de cuestiones, ya digo, los controles habituales, y de hecho en la farmacia participamos muchas veces en campañas de salud pública para prevenir la diabetes y hacer mediciones de glucosa de esas que decíamos capilar en un momento determinado dentro de la oficina de farmacia. Tratar de cogerlo a tiempo, pues. Claro. Carlos Díaz, gracias por habernos acompañado una mañana más en Buenos Días Canarias. Un placer como siempre, gracias.